Vamos a ir a Judas. Gloria a Dios. Judas capítulo, bueno, más tiene un capítulo 1, en su versículo 5. Gloria a Jesús. Judas capítulo 1, versículo 5, vamos a estar leyendo hasta el 7. Y ya después vamos a estar compartiendo otros versículos, pero a lo mejor no los leemos. ¿Todos lo tienen? Judas capítulo 1, versículo 5. Dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vamos a orar por la palabra del Señor. Gracias te damos, Señor Jesucristo, en esta hora, por tu presencia y por tu gloria. Te pedimos, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos que han llegado en esta hora con el propósito de edificar su vida, de reestructurar, Señor, su vida espiritual. Dales fuerzas, glorifícate en todos los que estamos aquí. Todo pensamiento de distracción se vaya, todo sentimiento que muchas veces es tristeza y depresión, quítalo de nuestras vidas y que podamos en esta hora sentir la libertad de estar en tu casa y de estar escuchando tu palabra, Señor. Que el pensamiento y el oído esté presto para escuchar tu voz en esta hora. Glorifícate en todos los que estamos aquí, Señor. Nos estamos gozando porque nos has dado un día precioso para estar aquí en tu casa. Amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos tienen fuerza para dar un gloria a Dios? Gloria a Cristo. Quisiera ponerle por tema en esta mañana: de los errores se aprende. Errores muchas veces cometidos por nosotros mismos, aprendemos de ellos, y a veces, muchas veces, otras veces, errores cometidos por los demás, los cuales te tocó escuchar o te tocó ver. Y de esos errores que viste o que tú viviste, aprendes. Todos aprendemos. Pero cuando hablamos de aprender, no solamente como decir, oh, pasó esto y pasó lo otro y se te queda en la memoria, sino que ya no tienes que hacer ciertas cosas porque sabes que esos errores pueden terminar con tu vida, o puedes terminar en un accidente, o puede pasar algo que no te estás esperando. Y tomando estos versículos bíblicos, me vino mucho a la memoria que la Biblia está llena de pasajes bíblicos para que nosotros aprendamos de ellos y no cometer ciertos errores. O sea, aprender para no vivirlos, aprender para no cometer accidentes. Y muchas veces podemos nosotros llegar a la muerte o alejarnos del Señor por ciertas cosas que a veces ignoramos. Por eso se introduce Judas diciendo, quiero que se recuerden, porque ya ustedes han sabido una cosa, y nosotros en el Señor, mediante las prédicas, las enseñanzas y leyendo la Escritura, hemos aprendido muchas cosas y sabemos muchas cosas, pero no es en vano recordarnos ciertas cosas para no cometer errores, para que no caigamos en el error. Y quisiera introducirme con esto porque quiero llevarlos a lo que está pasando aquí en Judas, la situación que está viviendo la iglesia o estos personajes. Dice el trasfondo, que ya falsos maestros se habían metido dentro de la iglesia y estaban trayendo falsas enseñanzas. O sea que ya estaban ahí y eran de las mismas personas que estaban en la iglesia o que se estaban llamando o nombrando maestros cristianos, buenos cristianos, pero ya estaban ahí. Entonces le da un nombre Judas a estas personas y les dice soñadores. Y yo me quedé pensando, digo, ¿por qué le dice Judas soñadores a estas personas? Pues resulta que en Deuteronomio hay una palabra de Dios para el pueblo de Israel, donde dice, si se levantara un profeta y se levantara un soñador, dice, profetizando una palabra con milagros y prodigios, dice el Señor, dice, y estos prodigios se llevarán a cabo, estos milagros se llevarán a cabo,
Dice, pero detrás de esos prodigios y detrás de esos milagros, estas personas los llevan al error, o sea, a pecar. Dice, no les crean, porque esto está pasando para probarlos a ustedes. Y está bien tremendo, está bien difícil esto, porque ¿quién no quiere un milagro? ¿Quién no quiere un prodigio? O sea, que venga un predicador aquí, o un pastor, o un evangelista, y milagro por aquí, y milagro por allá, y un prodigio por aquí, y un prodigio por allá. Dice, pero si estos prodigios y estos milagros se llevan a cabo por el profeta o el soñador, dice, pero los está llevando al error, a idolatrar otras cosas que no sea Dios. Dice, no les hagas caso, no los oigas, ni los sigas. ¡Wow! Entonces aquí Judas está diciendo, dice, estos soñadores que manchan el cuerpo, o sea, el cuerpo de Cristo, las reuniones que tenían estaban siendo contaminadas, o estaban siendo manchadas por estos hombres. Les llama a él soñadores, porque en los tiempos antiguos había profetas y soñadores que decían, tuve un sueño, y contaban el sueño, y muchas veces se cumplía. El Señor está hablando, trae una profecía, y se cumplirá la profecía. O sea, con prodigios y milagros se cumplirán esas profecías. Dice, pero no les creas, porque los estaban llevando a otros lugares. Estoy en Deuteronomio capítulo 13, versículo 1. Después lo busque en su casa. Solamente lo estoy parafraseando para que no se quede leyendo ahí todo el capítulo y no me ponga atención. Pero existían los soñadores. Pero estos soñadores y profetas llevaban a la gente al error. Entonces lo que estaba pasando en estos momentos, cuando Judas escribe esta carta, estas personas soñadores que venían con su falsedad, su falsa enseñanza, con su libertinaje, o sea, usando la gracia de Cristo para hacer todo tipo de pecado y decir, pues como quiera, Cristo ya pagó el precio, yo sigo pecando, sigo igual y nada pasa. Seguían en sus cosas sin cambiar y en su pecado, y les llama soñadores. Entonces qué tremendo está esto, porque hace unas semanas le compartí al grupo del estudio, hace unas 3 semanas, yo seguí un canal que se llamaba Rincón Apologético, que por cierto el autor de este canal es muy amigo de Juan Valdés, y hicieron un grupo ahí de apologética, no sé qué cosa, y varios personajes que yo vengo siguiendo, que defienden la sana doctrina. Y este autor de este canal, Rincón Apologético, se convierte al catolicismo, deja el cristianismo, deja el evangelio de Cristo que nosotros seguimos, por irse al catolicismo. Dice, no es tanto que la mera historia, lo mero que yo haya sabido, lo que me convenció, sino que creyó él en los milagros eucarísticos, como les dice. ¿Qué es eso? Usted me dirá. Resulta que cuando se da la Santa Cena en la Iglesia Católica, pasan milagros, que la galletita o la hostia se convierte en un pedazo, un pedazo del cuerpo de Jesucristo, un pedazo de carne, un pedazo, no sé, de su mano, un dedo. Y esos son los milagros que mucha gente miró, según ellos, en la historia de la Iglesia Católica, y que aún siguen aconteciendo. Entonces dice él, yo miré ese milagro, por eso me convertí al catolicismo. Aquí ya no me importa lo que yo sabía o lo que yo había aprendido, sino que miré ese milagro y me convertí al catolicismo. Así estamos hoy en estos días, en el 2022, igual que en los tiempos de antes. Y dice Jehová al pueblo de Israel, los tiempos de Moisés, si viene un profeta y viene un soñador, y se acontecieran milagros y prodigios, dice, pero detrás de ello los está llevando a idolatrar a ciertos ídolos. Dice, no los sigas, ni los oigas. ¡Qué tremendo! Entonces aquí muchas veces nosotros se nos van los ojos con los milagros y los prodigios. Allá está el profeta, allá está el hombre de Dios. Esa religión o esa organización es de Dios, porque hay milagros y hay prodigios. Cuidado. Cuidado, en serio. Porque yo estoy aquí con Biblia, Yo estoy aquí con Biblia. Entonces, no lo sigas. Y entonces Judas trae este nombre, este título para decirle, los soñadores se han metido en la iglesia, que manchan el cuerpo, que manchan las reuniones, que manchan los cultos de ustedes. Cuidado. ¿Y cuáles son las advertencias o cuáles son los recordatorios que trae? Dice, porque ustedes ya han sabido esto. ¿Quién no sabe la historia del pueblo de Israel cuando salió de Egipto, cruzó el desierto y vino a la tierra prometida? ¿Quién no la sabe? Todos los israelitas saben esta historia y todos nosotros sabemos esta historia. ¿Qué pasó? Salieron del pueblo de Egipto, caminaron por el desierto para poder llegar a la tierra prometida, pero algunos de ellos dice, quiero recordarlos, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Estas personas recibieron la palabra de Moisés, dejan Egipto
y en el desierto es cuando aún deben de seguir creyendo en la palabra de Dios. Yo los voy a llevar a la tierra prometida, yo los voy a llevar a la tierra prometida. Tienen que creer. Y empezó a caminar el pueblo, pero algunos de ellos empezaron a dudar, empezaron a ser incrédulos, y poco a poco fueron muriendo en el desierto y no llegaban a la tierra prometida, solamente por no creer. ¿Y qué dice San Juan? Capítulo 3, cuando habla el 16 y el 17, y todo aquel que no creyó se condena. Todo aquel que no cree se condena. Y un grupo de personas, cuando salieron de Egipto, pues venían con dudas. No es cierto, nos vamos a morir de hambre, nos vamos a morir de sed. Moisés no es el líder que nosotros necesitamos y vamos a buscarnos a otro, y otra vez tenemos sed y ahora queremos carne y Dios nos vamos a morir. Y empezaron a dudar, y empezó la duda a consumirlos. Llegó el tiempo de incredulidad y empezaron a quedarse postrados en el desierto. Y los que no creyeron fueron destruidos. Esa es la palabra del Señor en Judas. Entonces, ¿hasta qué punto yo debo de creer? ¿Hasta qué tiempo yo debo de creer? Ya tengo 1 año, pero ya me cansé de creer, ya hay dudas. Tengo 5 años en la iglesia, pero como que ya mi corazón ya no cree. ¿Hasta qué punto? ¿Qué tanto debemos de creer? ¿Cuánto debe de estar nuestra fe ferviente y nuestra pasión? ¿Cuánto? Si ya salimos del mundo que es Egipto, si ya salimos de las manos del enemigo que era Satanás, que nos tenía en el mundo, si ya dejamos todo eso y creímos que el Señor podía hacer un milagro en nuestras vidas y venimos, pero nuestro transitar es el desierto, por llamarlo de esta manera. Pero hay una cosa bien importante, que si este transitar al cielo o a la eternidad es un desierto, hay algo bien importante que predicaba una semana pasada: Dios va con nosotros, como Dios iba con ellos. Y las señales y los prodigios estaban ahí. Dios estaba en una columna de fuego, se manifestaba su poder en una nube, y estas personas iban caminando en pos de Él. Y Dios les estaba bendiciendo con agua, con maná del cielo, con carne, y tenían un buen líder, y Dios siempre ahí en comunicación con ellos. Mas sin en cambio, algunos de ellos no creyeron y se quedaron postrados en el desierto solamente por no creer. Entonces, ¿hasta qué punto debo de creer? ¿Qué tanto debo de aumentar mi fe para creer en Jesús? ¿Será que solamente los primeros años debemos de creer? Ya ahorita no hay que creer, hay que dejar que las dudas nos invadan, que la incredulidad nos envuelva y ya no seguir adelante. No. A ver, en tus 20 años de cristiano, o 15 años o 30 años de cristiano, ¿cuántos se han quedado postrados en el desierto? ¿Cuántos se han quedado postrados en el desierto? Ahorita vamos a ir a otro más importante. Y como no creyeron, Dios los destruye. Imagínate, nosotros lo pasamos como muy así, muy a la ligera, muy desapercibido. Simplemente no creemos en Dios. ¿Qué va a pasar? Dios nos va a destruir. Dios va a empezar a destruir nuestro interior. Porque toda la gente que no cree en el Señor y que no le sirve está destruida, está hecha pedazos en su interior. Son personas que están llorando, que están gimiendo, que están dentro de ellos revoloteando. Su alma ya está en el infierno. Viven un infierno en su vida interior. Están despedazados, están destruidos. Y todas las personas que no creen en el Señor Jesucristo están interiormente despedazados y destruidos, como tú y yo estábamos en un tiempo, destruidos en nuestro interior. La gente afuera quiere ganar y quiere decir: yo estoy bien, no pasa nada, no creo en Jesús, no lo sigo, no voy a la iglesia, no renuevo mis votos con Él, todo está bien. Ellos porque quieren ganarnos a nosotros, pero nunca le van a ganar a Dios ni a la palabra. Y están conscientes de algo, que la persona que no cree es una persona que está siendo destruida ya en su interior, y que después el Señor los va a llevar a un juicio o a un castigo eterno por no creer. Qué importante es creer en Jesús. ¿Por qué trae este mensaje Judas? Porque estos falsos maestros traían un mensaje de decir: no crean tanto en Cristo, podemos pecar. La materia es mala y como somos materia, pues hay que pecar, porque ya somos malos. No crean en el Señor Jesucristo. Lo tenían por debajo. Dice el versículo 4, dice que ellos niegan al Señor Jesucristo, al único soberano, Dios. Ellos lo estaban negando, estos falsos maestros. No es necesario Cristo, no vayas tanto a la iglesia, no eres mucho, no le hagas caso a ese predicador, no le hagas caso a ese pastor, no le hagas caso a esa iglesia.
Negaban la persona de Jesús y su evangelio. Negaban a Cristo Jesús. ¿Se puede imaginar? Pero ¿qué dice la palabra del Señor? Trae un ejemplo, aquellos que venían en el desierto, que salieron de Egipto, el Señor los destruyó. Qué bueno fuera que nosotros fuéramos una generación exclusiva, donde aquellos de antaño perecieron, Dios los destruyó, pero a nosotros no nos va a pasar nada. Pero por eso están los ejemplos, por eso trae varios ejemplos, para que el Señor nos siga hablando a través de su palabra. Y después sigue diciendo, en primer lugar, tenemos que creer todo el tiempo. Aquel pasaje que dice, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. ¿Persevere cómo? En la casa, sin leer la Biblia, sin congregarte, sin orar. El que persevere cómo? El que persevere hasta el fin, será salvo. Hay una cosa que debe ser muy importante, reteniendo la doctrina de Cristo Jesús. Cristo es mi Salvador, Él es mi suficiente. Cristo es el Hijo de Dios. Esta enseñanza, esta doctrina, esta palabra debería estar dentro de ti y dentro de tu corazón. Cristo es mi Salvador. Y nunca negarlo. Porque dice Cristo, todo aquel que me niegue, yo también le negaré delante de mi Padre. Y dice Judas, estos falsos maestros están negando a Cristo. Y se están metiendo en su iglesia de ustedes. Y ustedes tienen que defenderse. Tienen que contender contra ellos. Y yo les decía a los de la clase, una cosa es que yo voy a provocar a aquella persona, quiero debatir contigo, quiero contender y esto y lo otro, metiéndome en cosas que no me importan. Pero una cosa es cuando ya tengas a dos aquí, que te están diciendo, no eres mucho, ¿para qué tanto culto? ¿Para qué tanta iglesia? ¿Para qué tanta preparación? No hay que orar. Cuando los tienes aquí, oye, tienes que levantarte, tienes que defenderte, tienes que contender contra ellos, tienes que decir algo, porque ya están aquí. Porque ya están aquí, tienes que levantar tu voz, es importante. Defiende lo que es de Dios, lo que es palabra de Él, defiéndelo, levántate con poder y gloria. Sí, pero es que es mi familiar, pero es que es mi amigo y se va a enojar. Pero vas a dejar que Él te esté diciendo esto, para que para pobrecitos los hermanos, pobrecitas las hermanas, nada más se pasan metido en la iglesia, nada más se pasan metiendo haciendo ventas en la iglesia. Hay muchos que así nos consideran. Nada más por iglesia y por iglesia y por iglesia. Y puro de Dios, y puro de la Biblia, nada más eso traen en la boca. Serán buenos cristianos, serán hijos de Dios. Y qué bueno que nada más traigan eso en la boca, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Pues imagínense cómo está el corazón. Gloria a Cristo. Cree en el Señor Jesucristo hasta el fin. El que cree que esté firme, mire que no caiga. Creyendo, persevera creyendo en Cristo Jesús. Abraza la doctrina de Cristo más y más y más. Abrázate de Él, agárrate de su mano y camina con Él, porque si no seremos destruidos. Es lo que dice la palabra del Señor. No creyeron y fueron destruidos. Y trae otro ejemplo. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad. Esta dignidad, otras versiones dicen su posición, su señorío. El Señor nos ama y nos da privilegios grandes. Nos da una posición. Y a estos ángeles se les dio una posición. Dice, a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. ¿Cuál era la morada de los ángeles? La morada que tú y yo anhelamos. El cielo. Estar cerca de Dios. Servidores de Él. Esa era la morada de los ángeles. Y dice, no guardaron su dignidad, su posición, su señorío. Mire un Miguel, un Gabriel. Bueno, mire a Satanás. Ahorita vamos a llegar a un contexto aquí. Cuando está diciendo la Biblia que Miguel no maldijo a Satanás cuando estaban contendiendo por el cuerpo de Moisés, ¿sabe por qué no lo maldijo? ¿Sabe por qué no le hizo nada o no le dijo nada? Porque Miguel sabía que Satanás tenía una posición bien alta en el cielo. Era el principal ángel de Dios, el querubín. Entonces Miguel está diciendo, él tuvo una posición alta. Y aún le dio su respeto, no lo maldijo. Entonces le dijo que el Señor te reprenda. Porque él no quiso maldecir. Esta historia nos recuerda la de Saúl y David. ¿Cómo voy a tocar al ungido de Dios, que era Saúl, el rey? Y David esperó el tiempo de Dios.
Entonces, muchas veces nosotros no entendemos la posición. Y he aquí, la posición que tenía Satanás era alta, era sublime, y su morada era el cielo. Ellos ya estaban allá, nosotros aún no hemos llegado, pero ellos ya estaban allá, por decirlo de esta manera. Dice, pero no cuidaron su posición. ¿Cuál posición? Sí es cierto que Satanás era el líder de los cantores y de los músicos, y estaba por encima aún de Miguel y de Gabriel. ¿Te puedes imaginar la posición que tenía? Dice, pero no guardó su posición, no guardó su dignidad. Dice, ni tampoco su morada, abandonaron su morada, la casa de Dios, el cielo, ya estaban allá. Y entonces, como no guardaron su posición y como abandonaron su morada, dice la Biblia, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Estos ángeles están en oscuridad. Y aquí hay un dilema. ¿A qué ángeles se refiere? A los que se rebelaron juntamente con Satanás, y otro grupo de ángeles, aquellos que se metieron con las hijas de los hombres en los tiempos de Noé. Sea un grupo, sea dos grupos, hay un grupo de ángeles que está en tinieblas, está en oscuridad, reservados para el día del juicio. ¿Por qué? ¿Por qué están guardados ahí? ¿Por qué están esclavos ahí? Porque no guardaron su posición. Que el Señor nos ayude. Porque dejaron su morada, dejaron el lugar eterno, el lugar privilegiado por todos. ¿Quién no quiere estar cerca de Dios? Abandonaron a Dios, dejaron su posición, los servicios que ellos llevaban a cabo, sus costumbres. No sé qué tanto se haga en el cielo, sinceramente desconozco muchas cosas, pero dejaron esa posición. No me interesa, no me importa, me voy a cometer pecado o me rebelo contra Dios. Entonces esos ángeles están guardados para el día del juicio en prisiones eternas. Entonces, ¿de qué estamos predicando? De los errores se aprende. A lo mejor ellos ya no tienen oportunidad de aprender, o sea, de arrepentirse, o sea, de cambiar las cosas, pero nosotros sí. Y esos errores están ahí, estos eventos están ahí para que dice, porque ya una vez ya supiste, entonces yo quiero recordarte, ya sabes, y yo quiero recordarte. Por eso están ahí, porque Dios quiere que aprendamos que podemos cometer errores y podemos pagarla muy caro. Dios nos puede dejar en la oscuridad, Dios puede traer un espíritu de ceguera y caminar en tinieblas, y otras veces Dios nos puede destruir a todos los que estamos aquí. Mire, no se espante cuando escuche esos mensajes, sinceramente. Se lo estoy hablando de todo corazón y con mucha sinceridad, porque yo quiero que usted viva una vida bien, como Dios manda, como Dios quiere. Yo no quiero traer un mensaje superficial. Esto es una verdad, solamente estoy hablando de lo que dice la Biblia, y es una verdad. Ya pasaron estos acontecimientos, y no solamente traen uno como que un acontecimiento muy oscuro ahí, sí, pero es entre toda la Biblia solamente hay un acontecimiento muy oscuro ahí, como no hay que ni creerlo. Cuando hay pasajes oscuros como que hay dilema y como que hay duda, pero cuando te va enlistando ciertos acontecimientos y ciertos personajes, entonces hay que poner atención, hay que reflexionar, porque si ya pasaron ciertos acontecimientos en la Biblia, es porque algo nos está anunciando o algo nos está diciendo. Entonces, ¿cuál es tu posición? ¿Qué privilegio te ha dado Dios para con Él? ¿Cuál es la posición que tenías y ya no la tienes? ¿Cuál es la posición que el Señor te ha dado hoy y quieres dejarla? ¿Cuál es la posición? Porque los ángeles tenían una posición, un señorío, un algo, porque Dios se los había dado, mas en cambio no les importó y dejaron esa posición. Iglesia, si el Señor te ha puesto en una posición, hermano, hermana, cuida esa posición. ¿Dónde estabas? ¿A dónde quieres ir? ¿A dónde quieres avanzar? Cuida esa posición para Cristo Jesús. Y no rechaces las posiciones que te han dado, porque Dios te la dio. Es como si yo dijera, soy pastor, no me importa que pastoree otro, solamente por mi necedad, por mi negligencia, o porque me quiero ir al pecado, me quiero ir al mundo. Si estos ángeles son los que están en el capítulo 6 de Génesis, que les gustaron las mujeres de los hombres y dejaron su posición y su morada por venir a juntarse con ellas en rebeldía, en pecado, o sea que dejaron su posición y dejaron la morada de Dios por venir a pecar. ¿Se puede imaginar
toda la gente que dejó su posición de una iglesia, de un ministerio, y toda la gente que dejó la morada, ¿cuál es la morada? ¿Habrá una morada de Dios aquí en la tierra? ¿Ya o no? ¿Habrá una morada de Dios aquí en la tierra? ¿Ya? ¿Ya estamos viviendo en la morada de Dios? ¿Sí o no? Da miedo contestar. Depende, pastor. Yo sé que no hemos llegado a la eternidad, la que está predestinada para nosotros cuando Cristo venga y nos lleve a su presencia. Pero el Señor ya estamos en su morada por fe, porque Él nos tiene en sus manos. Ya creímos en Él y Él nos ha envuelto en su presencia y en su gloria. Entonces, ¿qué viene siendo la morada de Dios? ¿El cielo realmente? ¿Qué viene siendo la morada de Dios? Dios mismo, Él en nosotros y nosotros en Él. Eso es la morada de Dios, que estemos juntos con Él y que estemos unidos. Eso es estar en la presencia de Dios, es estar en la morada de Dios. Porque si hablamos de un lugar y hablamos del cielo, como dice la Biblia, ¿qué tal si Dios no estuviera en el cielo? No queremos ir allá, queremos estar con Dios. Y si la morada del Señor fuera la tierra, queremos estar en la tierra porque Dios está ahí, por llamarlo de esta manera. O sea que Dios nos ha hecho su morada. Él es el tabernáculo, Él es la casa donde vamos a habitar con Él. Pero ya es desde hoy. Entonces no dejes la morada. ¿Qué es dejar la morada? ¿Qué es dejar el lugar donde yo vivo? Es dejarlo a Él. Sus estatutos, sus palabras, sus mandamientos, sus promesas, es retirarme de Él. Porque yo estoy unido a Él. Él es mi eternidad. Él es mi morada. Él es mi descanso. Él es mi refugio. Él es mi casa. Él es mi iglesia. Él es mi todo. Yo vivo en Él. Yo vivo en Jesús. Pero estos ángeles abandonaron su morada. El lugar que Dios les había dado. Lo hicieron a un lado. ¿Qué pasó con ellos? Dios los entregó a oscuridad. Bíblicamente, todas las personas que dejan al Señor, si el Señor está viendo que no quiere nada a la persona y no quiere nada, hay un pasaje bíblico, no tengo la cita bíblica, pero si le interesa se la mando en la tarde. Dios dice, bueno, ¿quieren vivir en oscuridad? Vivan en oscuridad. Y les manda una ceguera espiritual, un espíritu de confusión. ¿Ustedes quieren vivir así? Vivan así. Y los entrega a prisiones de oscuridad, hablando en un sentido espiritual. Y las personas que dejan su morada y que dejan su posición, Dios los entrega a esa oscuridad. ¿Por qué cree que está diciendo la Biblia que el Señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable? ¿Qué quiere decir? ¿A qué se refiere que nos saca de las tinieblas a su luz admirable? Quiere decir que el pecador está en tinieblas, que la persona que no vive con Cristo está en tinieblas y está en una prisión. ¿A qué se refiere Cristo cuando dice que vino a sacar a los cautivos, a predicar el año agradable del Señor? Personas que estaban cautivas o que estaban prisioneras. ¿A qué se refiere? A eso. A que el pecador, a que la persona que está sin Dios es una persona que está en tinieblas y que está cautiva, igual que estos ángeles. No físicamente, pero espiritualmente están cautivos y están en tinieblas. Entonces, ¿qué está diciendo Judas aquí? Miren, les voy a dar dos ejemplos o algunos ejemplos que ustedes ya saben y solamente se los quiero recordar. Acontecimientos que pasaron para que no les pasen a ustedes. O sea que si no crees, el Señor te puede destruir. O sea que si dejas tu posición, tu ministerio, y si dejas la morada, que es estar unido a la presencia del Señor, puedes quedar en oscuridad y puedes quedar prisionero. Porque cree que la Biblia sigue diciendo que el Señor nos dio libertad, el Espíritu nos dio libertad. Porque estábamos cautivos, estábamos en prisiones eternas de oscuridad. Toda persona pecadora está en tinieblas, está en oscuridad, y solamente Cristo nos puede dar luz a todos los que estamos aquí. Entonces, quiero recordarlos a ustedes, quiero recordarles una cosa que ya saben. ¿Cuántos saben esto que ya estoy predicando? ¿Cuántos ya lo sabían? ¿Nadie? ¿Nadie sabe la historia de cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y algunos murieron en el desierto porque no creyeron y otros llegaron? ¿Aquí sí la saben? Entonces yo lo estoy recordando. ¿Cuántos saben que los ángeles se rebelaron contra Dios? Vinieron a pecar aquí en la tierra y Dios los tiene reservados ahí. Entonces yo solamente les estoy recordando. ¿Quiénes de nosotros tenemos una posición más elevada que los ángeles ahorita? Los ángeles estaban allá, en la presencia de Jehová, como Gabriel, como Miguel, servidores, y estaban ahí, alrededor del altar o alrededor de la ciudad, no sé, celestial,
vigilando a algunos, la ciudad y haciendo tantas cosas. La posición que tenían ellos es una posición muy alta. Mas en cambio, están ahí porque tienen que pagar su rebeldía y su desobediencia. Entonces quiero llevarte a algo. Si los ángeles tienen una posición grande, como Satanás, que se cree que era el más grande de todos, si ellos tenían una posición alta, ya estaban en el cielo, ya estaban en el lugar ya estaban cerca de Dios, unidos y sirviéndole a Él, ya estaban allá. Dios no se la perdonó a ellos. ¿Por qué no la va a perdonar a nosotros? Es que yo soy el predicador, es que yo soy el pastor, es que soy el hijo del pastor, es que soy la esposa del pastor. Y como soy la esposa del pastor, el Señor no va a hacer nada conmigo. ¿Estamos seguros de eso? ¿Estás tan confiado? Bueno, es que mi papá es predicador, es que mi mamá lee mucho la Biblia y por medio de ella, por medio de las posiciones, aquí en la tierra se mueven mucho las posiciones, las palancas, bueno, mi compadre, mi comadre, mi hijo, y pásale y ponte acá y te dan una posición que muchas veces no te mereces. Y por eso me gusta, los juicios de Dios son justos, porque en el Señor, el que entró por Cristo y Él. El que va a llegar a la presencia del Señor va a entrar por Cristo y porque Él le creyó a Cristo Jesús, a su evangelio. Tuvo aquella relación con Cristo Jesús, hizo una morada con Él y ahí se quedó. Le dio una posición Cristo y se quedó trabajando para Él. Y va a llegar a la presencia del Señor solamente por eso. Porque Él pagó un precio uniéndose a Cristo Jesús. Entonces, ¿cómo están todas las personas que han dejado al Señor? En oscuridad, en tinieblas. Y están ahí. Y algunos de ellos pues, esperando solamente el juicio de Dios. Se ve como de película, o muy lejano, así como una historieta vaga que muchas veces nos presentan. Así se ve esto. No pasa por nuestra mente lo que puede acontecer en nuestras vidas y todo se queda como allá, olvidado. Espero que en esta mañana recordemos y reaccionemos que Dios no está jugando, que Dios es un Dios real, que Dios, a aquellas personas que no se sujetan y que no acatan su palabra, vendrán las consecuencias para todo el grupo de personas. Qué bonita palabra, sinceramente, no es porque la está predicando yo, pero qué bonita palabra, que el Señor nos advierte, que el Señor nos recuerda, y te está diciendo, mira, ellos cometieron algunos errores, tú no los cometas, porque estamos aprendiendo de los errores que ellos cometieron. ¿Cuántos han cometido errores y cuántos han aprendido de ellos? ¿Y cuántos no? No hablando espiritualmente, hablando fuera de la iglesia. ¿Cuántos cometemos errores y nuevamente caemos a lo mismo? No aprendiste del primer error, ¿verdad? No aprendimos del primer error. Entonces tiene que llegar otro error. Pero a veces esos errores son fatales. Y ya no va a haber otra oportunidad. Pues en cambio el Señor, que es paciente, nos está mostrando, mira los errores de los ángeles, mira los errores del pueblo de Israel. Acuérdense lo que pasó. Y terminamos con otro. Versículo 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Bueno, ciudades inmorales que llegaron al límite de la paciencia de Dios y Dios mandó fuego. Y todo se viene abajo en estas ciudades cuando vienen los ángeles a sacar a Lot. Y estos hombres quieren tener relaciones sexuales con ellos. Entonces el colmo había llegado ya. La paciencia se había acabado y el Señor manda un juicio para estas ciudades. Pero póngale que no somos inmorales nosotros. Póngale que no somos inmorales. Pero dice algo ahí. O sea, ellos se habían convertido en inmorales, pero ya estaban viciados. Un vicio. Y cuando hay vicios no puedes parar. Y los vicios... Todos los vicios, aunque no sean inmorales, son pecados delante de Dios. Te daña la mente, te daña el corazón, te saca de los planes de Cristo. No puedes concentrarte en la palabra del Señor. Vienes a los cultos porque estás enviciado en algo. Tienes vicio. Parece raro, pero he escuchado a los cristianos que prefieren dejar de ir a un culto por ver un partido de fútbol. Vicio. Ahí está Cristóbal, que estuvo batallando un tiempo con eso.
Pero los vicios nos llevan a nosotros a desligarnos del Señor y de su palabra. Cualquier tipo de vicio. Muchas veces me preguntan, ¿es malo los tickets de lotería o algo así? Por comprar un ticket no te vas a condenar. Pero cuando hay vicio, y no se sienten bien las personas que pierden mucho dinero. Se sienten mal. Su corazón está agonizando. Y las personas que están adictas o que están viciadas en ciertas cosas, no nos va a permitir llegar a la presencia del Señor. Y puede pasar algo terrible en nuestras vidas. Es por eso que todo vicio nos puede sacar de nuestra relación con el Señor Jesús. Y es por eso que debemos de discernir y entender. Yo rápidamente sé si me estoy enviciando con algo. Señor, ayúdame, por favor. Ayúdame. Te pido que arranques de mi mente, de mi corazón. Dame la fortaleza, no sé, dame la sagacidad, pero ayúdame. Porque estas personas eran inmorales y cayeron en vicios de inmoralidad, pero hay otros tipos de vicios también, los cuales nos pueden llevar a nosotros a perder nuestra comunión con el Señor Jesucristo. ¿Cómo está tu comunión con Cristo Jesús hoy? Del 1 al 100. Ay, hermano, como era Thanksgiving y por ahí como que pues eran días de descanso y de dormir. Y por ahí me miré unas cuantas películas y todo eso. Nunca condenamos el ver la televisión, películas, yo no condeno. Pero cuando hay vicios, y vicios, ya no disfrutas el camino del Señor. ¿Sabe por qué muchas veces cristianos se ponen una agenda bien grande en el ministerio? Porque eso no le permite a la persona estar de ociosa. Porque estar de ociosos te llevas a agarrar vicios o a hacer otras cosas que no edifican tu vida y tu persona. Por eso hacen aquí, hacen allá, hacen aquí. ¿Cómo le hacen? Es que no quieren dar cavidad en la mente, a estar ociosos, a caer en vicios de los cuales no puedan salir. Y eso perturba la relación. Entonces está diciendo Judas, los que no creyeron fueron destruidos. Los que dejaron su morada y su posición están en la oscuridad, esperando un juicio. Y las personas que están viciadas, a esas personas o a esas ciudades les cayó el fuego de Dios y fueron consumidas, porque estaban enviciados en cosas inmorales, iban en contra de su naturaleza. La naturaleza de nosotros, ¿cuál será? Si vamos en contra de la naturaleza de Dios, ¿qué es? Muchas veces cuando hablamos de cosas que están en contra de nuestra naturaleza, se nos vienen a lo mejor las relaciones sexuales que tienen los hombres o las mujeres. Solamente se nos viene eso. Pero cuando habla en contra de su naturaleza, la naturaleza del hombre es pecadora, es mala. Hay dos naturalezas. La naturaleza del diablo, satánica, mala, pecadora, y está la naturaleza de Dios. Y cuando habla cosas en contra de la naturaleza divina que Dios nos ha dejado. O sea que cuando vas en contra de tu vida natural, porque ya naciste de nuevo, ¿verdad? Ya nacimos de nuevo. Y tenemos una naturaleza nueva. Y la naturaleza nueva nos va llevando a algo. Es lo cual podemos decir nosotros el nuevo hombre, porque hemos muerto al viejo hombre. Tenemos una naturaleza que nos está llevando a nosotros a conducirnos una vida cristiana como a Dios le place, como Dios quiere. Pero cuando vas en contra de tu propia naturaleza, es pecado. Y no necesitas estar acostándote con un hombre. Es que los de Sodoma y Gomorra se estaban acostando hombre con hombre, mujer con mujer, y estaban haciendo cosas inmorales. No solamente es eso. Un inmoral, una persona que va en contra de la naturaleza de él mismo, es porque ya somos nacidos de nuevo. Y todo aquello que trasgrede la nueva o que traspasa la nueva naturaleza que nosotros tenemos en Cristo Jesús, es pecado. Y está mal delante de los ojos de Dios. Hay personas que están enviciadas en cierto tipo de música que no edifica su vida. Y dicen, ya no lo voy a hacer. Y lo vuelven a hacer. Y a veces no quieren sacarlas de sus listas y están ahí bien escondiditas. Eso es vicio.
están enviciados en música que no edifica su vida y su alma. Pero como los lleva a vagar su mente y a meterse allá, pero ahí está, es vicio. ¿Será malo o no será malo? El vicio es malo, porque el Espíritu Santo que está en nosotros, aquel que nos dice, tú eres hijo de Dios, tú eres hijo de Dios, cambia, 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 deja eso, tú eres hijo de Dios, eres redimido, eres nuevo en Cristo Jesús, deja esas cosas. Y empieza el Espíritu de Dios a hacer su obra en nuestras vidas. Iglesia, dice Judas, mas quiero recordarlos que el que no cree será destruido, aquel que deja su posición y su morada, aquel que deja lo de Dios, cae en prisiones eternas y está en oscuridad y está reservado para el día del juicio. Porque ¿qué otra cosa le va a acontecer? ¿Qué otra cosa espera aquella persona que no está en la iglesia y que no está con Dios? ¿Qué otra cosa le espera? Solamente un juicio horrendo para esa persona. Hay dos destinos, y es el cielo o la morada con Dios, y está el juicio para aquellas personas que van a ir a prisiones eternas. Por toda la eternidad estarán sufriendo. Solamente hay dos caminos o dos destinos. ¿Qué le espera a una persona que está alejada del Señor y que no quiere nada con Él? ¿Qué le espera? Pues el purgatorio, porque ya ese muchacho que yo seguía, ya ahora ya cree en el purgatorio también. Entonces tu familiar o tu amigo o tu compañero, ¿a dónde va? ¿Quieres tú sobarle la espalda y decirle, hijo, pues está el purgatorio, hay una segunda oportunidad, y pues con unas mijas que vamos a hacer aquí al Padre y le vamos a pagar buen dinero para que te saque de ahí? Qué fácil, pues entonces así vámonos todos al purgatorio y que cada quien viva la vida uno como uno quiere aquí. ¿No sería fácil? ¿O sería también difícil? Que cada quien vivamos como sea, y hay como quiera que mis hijos ahí, ya que estén grandes, que hagan 2, 3 mijas y que me lleven al cielo por sus mijas que van a hacer. Qué bonito sería, ¿no? Pero entonces, ¿dónde está el galardón? ¿Dónde están aquellos que renunciaron a su vida pasada? Aquellos que le dijeron a Cristo, sí. Aquellos que murieron por Cristo, ¿dónde está la recompensa de ellos? Como que no veo un Dios justo ahí cuando metemos al purgatorio y bueno, 2, 3 misas y vas para el cielo. Decía un hombre, no me recuerdo quién era, católico, le decía a la gente que una vez que sonara la moneda en el cofre que tenían ahí para recibir las ofrendas, dice, una vez que suene la moneda, así como suene, sonando, va el alma del muerto para el cielo. Así. No, pues la gente empezaba a sonar ahí a llenarla de monedas. Eso es una verdad. Eso es una verdad. Y ahí es cuando se empezaban a vender las cartas firmadas por el Papa. Esta vale tanto y se va tu primo y tu prima y todo, órale, paga tanto. Pues imagínense, todos están en el cielo y ahorita no hay ninguno destinado al infierno. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Cristo. No. Entonces está diciendo Judas, les estoy recordando algo que ya saben, Y nos trae 3 ejemplos, y para ir concluyendo, trae 3 personajes de cómo son los falsos maestros y cómo son los falsos profetas y cómo son las personas que vienen a las iglesias a dañarnos. Dice, algunos son como Caín. ¿Cómo era Caín? Celoso, envidioso, no respetaba a Dios. Muchos lo ven como un cínico, como una persona egoísta, un asesino. O sea, no les importa realmente sus hermanos en Cristo. Ellos solamente quieren venir a destruir, quieren ser los primeros, y el celo y la envidia los empieza a consumir y quieren destruir a sus hermanos. Es el espíritu de Caín, ser el primero, que Dios te vea por encima de todos, y para eso tú empiezas a destruir a los demás, a asesinar a los hermanos. Dice, ahí se meten las personas en las iglesias y deben de tener mucho cuidado, porque sí hay cristianos que pueden llegar, se llaman pues cristianos, pero no lo son. Sus actitudes, sus acciones dicen otra cosa. Y están aquellos que son como Balaam, el materialismo, la avaricia. Balaam estaba queriendo un poquito de Dios, que Dios le dijera, sí, maldice al pueblo de Israel. Quería un poquito, por eso andaba de un lugar para otro. Y vamos a ver qué dice Dios. Y a ver qué dice Dios. Pero Dios ya había dicho, no los maldigas. No maldigas al pueblo de Israel. Pero vamos otra vez. Si el Señor te dijo, no, ya no lo hagas.
Pero a veces somos cristianos de los que nos vamos otra vez a orar. Pero el Señor ya te dijo ya, que no. Y Balaam estaba ahí queriendo que Dios dijera, sí, maldícelos para ganarse una buena porción de monedas, de dinero. Y Balaam también era uno de los que enseñó a pecar al pueblo de Israel. Él se llevó a unos del pueblo de Israel y agarró mujeres extranjeras y empezó a orientarlas para conquistarse a los hombres de israelitas y ellos poderse ir en pos de sus dioses de Baal, y empezaron a idolatrar a estos dioses, y Dios se molestó. Es el espíritu de Baal. El espíritu de Baal es aquel que te incita a no buscar a Dios, aquel que te incita a pecar. ¿Para qué tanto de Dios? ¿Para qué tanto de Dios? No, era mejor acá esto y lo otro, y lo divertido y lo bonito. ¿Para qué tanto de Dios? Es el espíritu de Baal. No, y mejor acá la avaricia de Baal y el egoísmo y el querer tener una posición lo estaba llevando a eso. Pero también nos enseña, habrá personas que entrarán a la iglesia que en vez de llevarnos a la presencia del Señor, a que miren las cosas de arriba, los incitan mejor a pecar, a dejar al Señor. ¿Lo sabrá? ¿Quién sabe? Usted respóndase. Y están aquellos que pertenecieron al grupo de Coré, que se rebelaron contra su líder y que dijeron, Moisés no es nuestro líder. Cierro con esto. Hay advertencias muy claras aquí de Judas, son advertencias, cosas que ya sabemos, y da personajes y da historias para que nosotros nos defiendamos. Voy a leer 2 versículos que dice Judas en su contexto de lo que estábamos predicando. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros, exhortándolos que contiendas ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Defiéndete, por favor, defiéndete, hermano, hermana. Dice, pero vamos a ir al versículo 17. Pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Gloria a Dios, porque el Señor siempre nos dice: oren, oren. Por si aquí hay gente que no le gusta orar, qué bueno que hay muchos pasajes, demasiados versículos bíblicos que digan: oren, orando, oren, no dejen de orar, estamos orando por ustedes. Y aquí Judas le dicen: oren, defiéndanse, edifíquense en el Evangelio, pero sigan orando, sigan orando. ¿Dónde están los que no les gusta orar? Lean ese versículo, apréndanselo de memoria y recítenlo, medítenlo. Sigan orando, sigan orando. Señor, toca con esta palabra a los que no les gusta orar, ministralos, llénalos, sigan orando. O sea que cada vez que alguien te diga: ay, hermano, otra vez oración, no, como que no, Señor te reprenda. Está carnudo, hermano, arrepiéntase. Ha dejado al Señor, está dejando a Cristo. Conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convéncelos. ¿Convéncelos de qué? Aquellos que dudan que es importante leer la palabra del Señor, convéncelos. Pero resulta que parece que nos ganan. Nos empiezan a decir: no, ¿para qué estudias? ¿Para qué tanto? ¿Para qué horas? ¿Para qué tanto culto? Y como que nos ganan. Párate, resiste, convence a tu hermano, convence a tu hermana. Es necesario congregarse, es necesario orar, es necesario leer la palabra del Señor, es necesario permanecer en Cristo. A los que dudan, porque ellos están dudando y te vienen a contaminar. A esos que dudan, convéncelos. ¿Cómo los vas a convencer? ¿Con palabra? ¿Cómo convences más a una persona? Con hechos. ¿Cómo los confrontas? ¿Cómo los desafías? Con tus hechos. Con tus hechos. Yo no le puedo decir a mi hijo: Yair, ve a orar el sábado. Yair, ve a orar el sábado, si yo no vengo. Come on. Hijo, lee la palabra del Señor. Hijo, lean la palabra del Señor, les va a ayudar. ¿Tú la lees? ¿Cómo vas a convencer a tu hijo? Tráetelo, convence a tu hijo.
Tus acciones lo van a convencer. No las palabras. Pórtate bien, hijo, haz esto para Dios y haz lo otro. ¿Tú lo haces? A los que dudan, convéncelos. ¿Tú cómo sabes que nuestros hijos no dudan? ¿Cómo sabes que las personas que están aquí no dudan? Yo puedo creer que hay personas que dudan aquí en la iglesia, pero estamos los que vamos a convencer. ¿Cuál quieres ser tú? ¿El que vas a convencer? ¿Pero a quién voy a convencer? Pues de perder a tu hijo, a tu esposa, convénzala. A tu esposo, convéncelo. Ay, pero está bien difícil. Inténtalo, camina igual. Sabes que las personas que caminan bien delante del Señor ni siquiera se esfuerzan porque es su vida, es su diario vivir. Ellos oran, se congregan, predican, sirven al Señor, es su diario vivir. Ellos ni siquiera se esfuerzan. Pero a su tiempo algo convenció a aquella persona y le sirven a Cristo Jesús. A otros salvad, arrebátalos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Misericordia. Y a otros aborrécelos, no que los odies, no que los odies, sino que sus obras de ellos las hagas a un lado. No las desees hacer en tu corazón, no las desee tu alma. Esfuérzate. De los errores aprendemos. Y aquí hay algunos errores. Caín, Balaam, Coré, los israelitas que venían en el desierto, los ángeles, Sodoma y Gomorra. ¿Qué más ejemplos queremos? ¿Qué más ejemplos queremos? Y luego están los del diluvio que habla Pedro, segunda de Pedro, aquellos que perecieron en el diluvio también. Otro acontecimiento. Ahora, cerramos con esto. ¿Será que no vamos a aprender? O sea, ¿será que no vamos a poner en práctica esto que dice la palabra del Señor y vamos a seguir igual? Yo no quiero seguir igual. Yo le digo al Señor, entre más temor y más miedo tenga, mejor para mí, Señor. Porque así voy a tu presencia y así te busco y pido perdón 1000 veces. Y quiero estar bien. ¿Cuántos quieren estar con Él por toda la eternidad? Aprende de los errores. ¿Se recuerdan que el hijo pródigo dejó su morada? ¿Y cómo le fue? El hijo pródigo dejó su morada, o sea que dejó al padre, dejó su casa y no le fue nada bien. Toda aquella persona que deja su morada y que deja al padre, no le va bien. No dejes al Señor, acércate más a Él. Cristo vive, Él existe, Él es real. Vamos a orar en esta hora por la palabra del Señor. Vamos a ponernos de pie. Gloria a Jesús. Señor, te pido